nos gusta a nuestros oyentes darle la oportunidad de que le pregunten algo. En este caso, tiene que ver con la convalidación de los estudios en el exterior. Médicos que hacen cursos cortos, que llegan a Colombia como especialistas, y el alcalde de Bogotá, pues se ha hablado también sobre lo de la maestría, los doctorados. Aquí tuvimos una denuncia muy grave que tuvo que ver con esos especialistas que dicen que sacan especializaciones en cirugía plástica y resulta que no la tienen. Ese tema, ¿cómo lo piensa manejar a usted, que es un tema gordo? Tema de las convalidaciones. ¿Qué son las convalidaciones? Es el mecanismo a través del cual un título en el exterior se vuelve válido en Colombia. En este momento tenemos suspendidos todos los títulos de convalidación o todo el proceso de convalidación de cirugía plástica. De hecho, ayer regresó una comisión de Brasil porque hubo varias quejas sobre el tema de Brasil. Mandamos una comisión específica para establecer la veracidad de los títulos, si nos habían engañado, qué tal el programa no existiera, pero todo lo que apuntaba aquí era que el programa sí existía, y la verdad lo que trae la comisión, y seguramente la presentaremos al país en estos días, es existe la universidad, existe el curso, existen los títulos, y pues la convalidación fue completamente válida, no hubo títulos falsos en ese tema de Brasil. Es un tema que en otros casos también lo hemos hecho muy expedito porque viene el muchacho y para poder trabajar en el sector público lo obligan a convalidar su título. Entonces, en muchos casos de universidades reconocidas los hemos hecho muy expeditos, pero en el tema de convalidaciones de cirugía plástica yo misma estoy poniendo la lupa para que no se nos vayan a presentar irregularidades. 7:32, pues ha sido un placer.